¿Por qué no quiero ser cristiano? Porque son unos mentirosos. Porque desconfío en las iglesias. Porque no concuerda con mis creencias. Porque uno de ellos me lastimó. Porque nada te llena. Porque son hipócritas. No creo en él, Dios no existe. Porque nos quieren cambiar nuestro pensamiento. Porque no toman ni fuman. Son unos aburridos. Porque los pastores se roban el diezmo. Son unos doble cara. Todo es pecado, todo es pecado. Porque son muy conservadores. Bienvenido al podcast que te muestra que ser cristiano no se trata de religión. Y hoy está con nosotros nuestra amiga Dulce, que de verdad es la primera vez que platicamos y es increíble platicar contigo, Dulce. Bienvenida. Gracias, Gris. Un placer. Sí, platicar contigo ha sido muy ameno. Muchas gracias. Gracias a ti por recibirnos, porque además quiero comentarles que ella nos recibió en su casa. No, hombre, muchas gracias, Dulce. Oye, Dulce, hoy que estás con nosotros en este podcast que ha revelado y desvelado muchas situaciones de nuestras vidas pasadas antes de volver a nacer. Y sí, tú que me escuchas antes de volver a nacer, cuéntanos, Dulce, ¿qué pasaba en tu corazón previo a que Jesucristo habitara en él? Muy bien, Gris. Mira, pues yo te puedo decir que yo antes de conocer a Jesús, como lo conozco ahora, te puedo decir que tenía una vida común y corriente. Yo la describo así porque pues yo vivía de acuerdo a lo que el mundo me iba diciendo que tenía que hacer y como yo creía que estaba bien llevar mi vida. Te puedo decir que sí, fue una niña que creció con sus padres presentes. Fui educada bajo la religión tradicional católica, en la cual sí tuve una formación en la que siempre supe que existía Dios. Pero conforme yo fui creciendo, pues era seguir una religión y seguir lo que mis padres me decían que tenía que hacer, muy bien portada, muy estudiosa, y pues yo creía que no hacía mal a nadie mientras obedeciera a mis papás. Pero pues luego fui creciendo y la realidad es que pues conforme yo iba creciendo, iba avanzando en la escuela, en lo que yo iba haciendo, que me marcaba la sociedad como normal, ¿no? De tienes que estudiar, después viene tener una familia, después los hijitos, la casa, el trabajo y ya, tu vida se resuelve y todo es felicidad. Pues resulta que conforme yo fui creciendo, algunas de esas cosas sí las logré, como por ejemplo la escuela, terminé mi carrera y pues yo me creí súper autosuficiente, ¿no? O sea, entré en esa etapa de pues yo ya logré lo que quería en cuestión de mi carrera. ¿Qué estudiaste, Dulce, perdón? Estudié licenciatura en Relaciones Comerciales. Pero previo a esto, te puedo decir que dentro de esa obediencia que yo siempre quise tener en mi casa, creo que también se formó en mí mucha inseguridad. Yo crecí como entre una sobreprotección y pues yo también me hice muy insegura. Entonces, conforme yo iba avanzando, yo les decía, me hice cliente de la delincuencia, ¿no? Porque llegó un momento en que en un año me asaltaron fácil 6, 7 veces y para mí era ya vivir con un terror de salir a la calle. O sea, yo sentía que en cualquier momento me iba a pasar algo y me pasaba. Y en ese momento, aún a pesar de que yo sabía que existía Dios, pues para mí era, pues es un Dios lejano, o sea, sí es un Dios, pero no se va a ocupar de estas cosas que son tan de mí, o sea, pues me van a asaltar porque pues así me tocó y yo voy a sufrir porque pues así me tocó, pero Dios no se va a ocupar de eso, tiene otras cosas más importantes que hacer que fijarse en mí, ¿no? Entonces, pues yo lo veía así como un Dios lejano que sabía que hacía cosas, pero en mí, pues no, es más, ni siquiera sabía que se podía fijar en mí, ¿no? Así pasé parte de mi adolescencia. Después vino también la rebeldía, porque pues bueno, dentro de esa parte de ser la niña buena, obediente, también llegó un momento en que dije, bueno, pues también yo quiero hacer cosas, ¿no? También me sentía muy autosuficiente y dije, ya, aunque sigo viviendo con mis papás, casi me siguen manteniendo, pero yo ya terminé mi trabajo y tal,
pues empecé a tomar decisiones que pues evidentemente no eran las mejores, ¿no? ¿Qué decisiones tomaba Dulce cuando ya viene esa etapa del rebeldía? Porque debe ser como esta complicación de me están pasando una serie de cosas de las que tal vez yo me tengo que ocupar. Ya no quiero sentir miedo, pero voy a hacerlo como ahora voy a ser la Dulce autosuficiente. Era más o menos así. ¿Qué decisiones tomaba Dulce? Por ejemplo, ¿no? Empecé yo a desobedecer en algo tan básico de, pues, no salga sola. Yo decía, no, pues yo voy a salir sola, yo me cuido. O sea, si al final me van a asaltar, pues me van a asaltar sola o acompañada. Y pues yo empecé a retar más, ¿no? Salía de noche, pero yo creo que la decisión más trascendental y más contundente que finalmente sí tuvo un impacto en mi vida fue el que, aún a pesar de muchas pláticas y oposición de mis papás para que no sucediera, pues yo pues tomé la decisión de unirme con una persona en matrimonio, que pues ellos desde un principio pues siempre tuvieron ahí las que ahora conocemos las banderas rojas, pero pues yo nunca las vi, no las quise ver, o aunque las vi, creo que esa parte fue la de mi rebeldía, de decir, bueno, aunque las veo, yo decido que ustedes están mal, o sea, que ustedes por ser mis papás me quieren imponer y yo soy muy autosuficiente, yo ya soy muy grande, a mis 22 años decía, soy muy grande y ya sé tomar mis decisiones. Y si me equivoco, pues ni modo, alguna vez me tendré que equivocar y alguna vez, entonces así lo hice. Wow. Y muy probablemente tú que nos estás escuchando, has sentido la sobreprotección de tus papás y has sentido demasiada inseguridad al tomar una decisión, pero no la vas a decir seguramente. No la vas a decir, pero sabes que en este momento quieres tomar la decisión de tu vida en rebeldía con ellos, pero además de eso tienes mucho miedo. Y tienes miedo porque algo en tu corazón y en tu estómago está diciendo que no es lo correcto. Y te invitamos a tomar una pausa y no lo platiques con una amiga, no le platiques a tu amigo, platícaselo a Dios. Dios escucha, Dios es real y Dios te puede dar conducción para que no hagas lo que tienes pensado hacer ahora. Y no es una coincidencia que estés escuchando este audio en este momento. De verdad que no es coincidencia, porque si hoy lo estás escuchando es porque Dios mismo puso palabra en Dulce para que recibas este mensaje. Dulce, ¿y tomaste la decisión de casarte? Sí, Gris, tomé la decisión de casarme. Todo fue derivado a que tuve un embarazo, me embaracé. Y pues yo dije, bueno, lo que sigue es pues casarme. O sea, porque en el momento fue pues chin, ¿no? Ya la regué y pues la manera de poner contentos a mis papás para que no me regañaran, ¿no? Pues era pues ahora me voy a casar y ya. O sea, la casita feliz, todo bien. Aunque como bien dices, Gris, realmente yo en mi corazón siempre supe que ahí pues no era feliz, ¿no? O sea, cuando uno ve que desde en el noviazgo las cosas no van bien y uno dice o te dicen, pero cuando nos casemos va a cambiar, pero cuando deja que pase y deja que nazca el bebé y ya va a cambiar, ahí te puedo decir que es un no, porque finalmente ahora lo sé, Dios usó a mis papás y a mucha gente que me amaba y cercana a mí para decirme no, y aún yo sabiéndolo, pues yo pues tomé esa decisión, ¿no? Y pues sí, finalmente con el tiempo esto fue pues tenía caducidad, porque finalmente no fue una unión que viniera de Dios, fue una unión que yo decidí, que la otra persona también lo decidió, y pues un matrimonio el cual no, pues nunca se pudo formalizar como tal. Él nunca asumió su papel de esposo, proveedor, cuidador, protector, y al contrario, yo todavía tomé más esa posición de autosuficiencia en la que pues no necesito, porque pues también yo ya empecé a crecer profesionalmente. Entonces dije, pues no necesito, si él no me da, si él no quiere estar, pues yo puedo
mantener esta familia a flote y puedo andar con mi hijo pues casi como mamá soltera, pero sabiendo que estaba dentro de un matrimonio en donde pues no había ni pies ni cabeza, ¿no? No inventes, Dulce. Y esa persona que nos está escuchando muy probablemente esté pensando casarse, ¿sabes? Y tal vez llevas días viendo esas banderitas rojas y quieres negarlo. Y tal vez el compromiso, y tal vez la parte de el que dirán, y tal vez el que te sientes ya presionada, y tal vez el que lo ves a él enamorado, entre comillas, estás embarazada, tienes muchas responsabilidades encima, no sabes cómo decir si sí o si no. Toma una pausa. O tú a lo mejor estás viendo que esa chica no es la correcta, te estás dando cuenta y tienes banderitas rojas enfrente. Toma una pausa, ora, acércate con alguien que tenga a Cristo en su corazón, acércate a una congregación, acércate con alguien que te pueda enseñar cómo seguir este camino y que escuches la voz de Dios para que tomes la mejor decisión en tu vida. Y entonces, Dulce, te casas, tienes una familia y las banderas rojas empiezan a ser como vino. ¿Qué rayos? Pues sí, más bien me caso, pero familia nunca tuve. O sea, esa idea que yo tenía de la casita, la familia feliz, el niño, ¿no? Pues eso nunca se dio en realidad. Siempre hubo, no te puedo decir que viví maltratos, pero sí hubo un cierto tipo de pues violencia al ver indiferencia, al ver infidelidades, al ver pues ese desamor, ¿no? De decir, pues no me importa esa indiferencia de, pues no me importan tus sentimientos, no importa lo que, yo soy así, si quieres es lo que hay, ¿no? Y mucho tiempo me resigné, dije, pues así me tocó, o sea, yo tomé esta mala decisión y ya no hay nadie que me pueda zafar de esto. O sea, es más, por mi cabeza ni siquiera pasaba la palabra divorcio porque pues te casaste para toda la vida y pues ni modo, así te tocará vivir infeliz. La realidad es que pues Dios tenía otros planes para mí, yo no lo sabía y creo que Dios usa una parte muy difícil de mi vida para que yo me diera cuenta que cuando más rota me sentí, cuando más decepcionada me sentí, cuando más culpable, porque además yo asumí que no fue culpa de nadie más, fue culpa mía, ¿no? De las malas decisiones que tomé, pero yo misma también me condené. La religión que yo en ese momento pues seguía también me condenó en el aspecto de, pues, si te divorcias, te olvidas de Dios, o sea, porque Dios no quiere a los divorciados. Y pues la verdad es que yo me sentía así y Dios usa algo muy fuerte en mi vida para empezarme a mostrar que pues Él tenía otros planes para mí, Gris. Mujer, a lo mejor tú te estás sintiendo así, te estás sintiendo humillada, te estás sintiendo sola y abandonada en tu casa, con tu esposo, pero sola y abandonada, con tu familia, pero menospreciada, con tus parientes, pero que te están señalando por algo, que te están juzgando, que te están rechazando y te sientes así, indigna. Y si eso está pasando por tu cabeza, acércate con Cristo, porque Cristo es todo amor. Él nos dijo que vinieran a Él, porque Él te abraza, porque Él te formó desde el vientre de tu madre y utiliza algo complicado para Dulce, para acercarse a Él. Si en este momento tú estás en algo complicado, si tu corazón está sufriendo, acércate a Él, que Él te quiere consolar. Y Él te va a dar la conducción. No es tomar decisiones por tomarlas, es que Él conduzca hacia donde tienes que ir. Muy probablemente quieres salir corriendo y dejar todo. Quieres abandonar a tus hijos porque no aguantas. Quieres abandonar a tus padres porque estás completamente desesperado o desesperada. Toma una pausa. Coméntalo con Dios y Él va a guiar tus pasos. Él guió tus pasos, Dulce. Sí, los que me hubiera gustado no haber pasado tan duro esa, ¿no? Pero
La realidad es que fue así, o sea, mis papás se enferman muy, muy gravemente en el 2012. Mi hijo estaba chiquito y de gravedad, más mi mamá. Y pues Dios decide que sea yo la que toma pues el control de esa situación, porque mi hermana también, su hija enfermó. Entonces yo me vi sola en el hospital con mis dos papás al borde de la muerte, sobre todo mi mamá, y pues hacerme responsable de tomar decisiones de vida o muerte. Ahí sí eran decisiones de vida o muerte, y Dios de una manera extraordinaria, sin que nadie hablara de una religión conmigo. Es más, yo me sentía en ese momento tan vulnerable y acudí a lo que conocía, que eran en un principio pues mis santos, pues a hablarle al Dios que yo siempre vi como lejano, pero a ver, sí es una situación en la que necesito tu intervención, o sea. Es una situación de emergencia. Exacto. Ahora sí es importante, Ahora no me sí. están robando. Ajá, no me están robando, es más, ni es para mí, o sea, es por mis papás, ¿no? Y porque se me están muriendo. Te puedo decir que en uno de esos tantos días, en una de esas caminatas en las que yo iba para ver al doctor que me diera el diagnóstico fatalista que todos los días me daba, yo sentí como Dios, no te puedo decir que me habló, pero sí sentí que en mi corazón Él puso el decirme: no te preocupes, tus papás, tu mamá va a estar bien, tu mamá no va a morir, tu mamá va a estar bien, solo confía en mí. Y en ese momento te puedo decir que algo cambió, o sea, fue así como de, pues sí, o sea, ahora sé que eso es la fe, o sea, la fe de lo que no ves, pero tú sabes que va a suceder. Y aún así, de ahí de que mi mamá sí, milagrosamente sí vivió y se recuperó, pasó como un mes todavía, y eran días en los que parecía que no, pero yo ya estaba plantada en esa fe de que es que a mí Dios me dijo que mi mamá iba a estar bien. Entonces, cuando ya sucede, finalmente pues pasa este proceso y sí, mi mamá se salva milagrosamente. Como que a partir de ahí yo borré de mi memoria todos los intermediarios que siempre había tenido, y entendí que había, pues el único camino era directo con el jefe, ¿no? Así lo veía yo, o sea, y él me respondió, y él me hizo sentir tanta paz, tanta tranquilidad en medio de tanta cosa tan fea. Y a partir de ahí te puedo decir que yo sí cambié mi relación con él, aunque no le había entregado mi vida por completo. Es decir, todavía yo seguía manejando mi vida, yo todavía seguía tomando mis decisiones, pero yo sabía que ya existía ahí. O sea, como que se abrió un canal que yo no conocía con Dios, pero todavía pasó un proceso en el que vino como una cierta... empezaron a suceder cambios en mi vida. Viene finalmente, después de varias infidelidades más expuestas, pues decido ya cortar ese matrimonio. Dios también cambia mi trabajo, de manera, el que me había tenido así en una posición súper alta y autosuficiente y exitosa, me cambia de trabajo, y resulta que pues yo les digo, bueno, pues ya estoy sola, pues la vida amorosa para mí ya fue, ¿no? O sea, yo tomé malas decisiones, pues yo enterré esa parte, digamos. Yo pensé que ya mi vida de ahí para en adelante, pues iba a ser mi hijo, mi carrera, mi hijo, y ya. Pero pues nuevamente Dios ya estaba haciendo cambios sin que yo lo viera o lo pudiera percibir tan así, ¿no? A ver, tienes un momento de desesperación, y en ese momento de desesperación clamas creyéndole a Dios. Esa es la clave. Clamo realmente creyendo que ahí estás y me vas a escuchar. Pero además de eso, ella solicitó una intervención para con su mamá, pero tal vez tú estás solicitando una intervención porque le estás reclamando algo, y puedes hacerlo, es válido, solo con la convicción de que Él te está escuchando, y lo que quieras reclamarle, reclámaselo desde el corazón, porque Él te va a responder. A Job le respondió después de un reclamo y le dio una serie de explicaciones que muy probablemente te serían muy útiles. A todos nos son útiles las explicaciones de Dios, porque todavía se toma el tiempo de explicarte cosas. Entonces,
Dulce, nos estás dejando con las ganas. A ver, ¿cómo es posible que dices, ya no hay más en mi vida? Tú no estabas buscando una relación en ese entonces. No, la realidad es que, te digo, yo ya tenía enterrada esa parte y Dios ya me habíamos, y creo que aquí esta es la clave, ¿no? Dios siempre se ha mostrado conmigo como el Dios de las segundas oportunidades. Con mis papás me hizo sentir eso. Mis papás también venían de un proceso muy feo, muy difícil familiar, y Dios en ese momento se mostró como un Dios de segundas oportunidades para ellos, como familia, como matrimonio, pero obviamente eso también nos impactó a mi hermana y a mí como sus hijas. O sea, les dio una segunda oportunidad literal de vida, o sea, de que a punto de morir volvieron, ¿no?, a la vida. Y en mi caso, pues yo pensé que ese milagro se había quedado ajeno a mí, o sea, a mi vida. Sí, qué bueno, impactó en mis papás, pero en mi vida pues yo seguía cargando mis consecuencias, ¿no?, de mis malas decisiones. En este cambio de trabajo que Dios me pone, en donde también me las vi muy duras, económicamente, ya sola con mi hijo, digo, más sola de lo que estaba, pero digamos que como ya no tenía esa estabilidad económica con la que venía por este cambio de trabajo, pues resulta que ahí conozco pues al que finalmente sí era el que Dios tenía para mí, el que ahora es mi esposo. Nos conocimos como en el trabajo, compañeros de trabajo, y por las áreas en las que estábamos teníamos mucha comunicación, mucho que ver. Yo estaba en el desarrollo de nuevos negocios, entonces pues él estaba en la parte de abastecimientos, de compras, y nutría mucho lo que yo tenía que saber para salir y abrir nuevos negocios, ¿no? Entonces, pues nuestras pláticas terminaban siendo de trabajo, luego ya más como en amistad. Compartíamos parte de nuestra historia, ¿no?, de vida, y de repente nuestras pláticas terminaban siendo de Dios. Yo muy tocada por lo que había pasado tiempo atrás con mis papás, y sin esa explicación de es que yo no sé qué pasó, simplemente sé que Dios y yo tuvimos ahí como que un clic, o sea, y a partir de ahí sé que Él es Él, y no sé qué pasó. Pues Él vino a dar respuestas a través de la Biblia, pues de qué fue lo que hizo Dios. Dios únicamente en ese tiempo lo que hizo fue darme una probadita de lo que tenía para mí, de lo que Él quería, cómo quería que nos relacionáramos, Él y yo, que el Dios que yo siempre vi lejano, la realidad es que estuvo más cerca de lo que yo pensé siempre, que Él nunca estuvo ajeno a mi dolor, nunca estuvo ajeno a lo que yo estaba pasando, y así lo fui conociendo más a Jesús a través de Él. Y bueno, llegó un momento en que empezamos a ir a una congregación. Me invitó, me dijo, bueno, pero sin compromiso, ¿no? O sea, vamos y no sabemos, no quiero que nos metamos en una religión, sino en una relación. Quiero que tú conozcas a Jesús como lo que es Él, ¿no? Y yo, bueno, pues sí. Empezamos a ir. En ese inter, pues también nosotros fuimos avanzando como ya en una relación. Nos dimos cuenta que pues obviamente había gusto, había comunión, ¿no?, entre nosotros, pero yo aún con todo y eso yo estaba como pero es que no creo que yo, sí, o sea, casi era pues vamos a ver qué pasa, pero pues, o sea, yo todavía tenía esos miedos, ¿no?, pues, y él también, porque él también venía de algo parecido. En una de esas idas conocimos, bueno, en una reunión familiar, pues resulta que llegamos y estaba un pastor que no conocíamos, o sea, era amigo de la familia, pero nosotros no lo conocíamos. Y desde que yo llegué, yo veía que me observaba hasta que en un punto pidió que si podía hablar conmigo, porque dijo que Dios le había dado un mensaje para mí. Y pues yo así pues sí. Y la verdad es que pues me sorprendió porque lo que me dijo pues fue parte de la primer confirmación, ¿no? Me dijo que Dios le puso en su corazón el decirme que Dios sabía todo lo que yo había pasado, que todo lo que yo había sufrido, cuántas veces yo pensé que pues ya no había más para mí,
pero que no tuviera miedo, que él me decía que era un Dios de segundas oportunidades y que mi esposo Moy era la respuesta que yo siempre había estado pues esperando, y yo era la respuesta para él, y que no tuviera miedo, que él estaba con nosotros, sin saber mi vida, sin saber nada, ¿no? Y pues para mí fue de wow, o sea, ¿quién le contó mi vida o por qué? Porque entendí que fue Dios el que nos estaba diciendo sí, el que no nos estaba juzgando, el que nos estaba diciendo que había una nueva oportunidad para nosotros. Y después vino una segunda confirmación de otro profeta en otra ocasión, tiempo después. Nosotros quisimos seguir avanzando y dijimos, pues vamos a creerle a Dios. Y aún a pesar de nuestros miedos, de todo, pues decidimos tomar la decisión de sí, de estar juntos. Y pues Dios empezó a abrir de manera pues bien loca, dijéramos, ¿no? La aceptación de nuestras familias, tanto de su familia como de la mía, todo fue sí. De nuestros hijos, tanto de él como del mío, fue sí. Y todo se fue dando en sí, confirmándonos que pues Dios sí quería que estuviéramos juntos. Ay, no te pases. Qué emoción. Pero, ¿sabes que estás escuchando a Dulce? Y Dios también tiene un mensaje para ti. Dios también sabe cuánto has sufrido. Dios también sabe que te sientes indigno de acercarte al trono de la gracia. Pero también te está diciendo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, eres digno. Tengo algo para ti, y tal vez no te ha confirmado lo que tienes enfrente, pero tienes una promesa de Dios y Dios está obrando aunque no lo veas. Hoy no lo ves, pero Él ya tiene la solución para esto que estás pasando. Así le pasó a Dulce y también lo vas a ver en tu vida. Estamos seguras que lo vas a ver en tu vida. Estoy emocionada. Entonces toda la familia dice sí, para que ustedes les confirman esta unión. Pero entonces Dios para ti se vuelve en tu cotidiano vivir. ¿Qué cosa, Dulce? Oh, no, pues mira, esto te lo estoy diciendo que fue, te estoy resumiendo, pero en ese inter yo tuve que tomar una decisión. Y creo que de todas las decisiones fue es la mejor que he tomado en mi vida, y fue decirle que sí a Jesús, es decir, le entregué mi vida a Él. Fue un momento en el que tuve ese entendimiento de saber que yo necesitaba, primero que nada, sí, reconocer que yo había decidido mal, que yo había llevado mi vida en autosuficiencia, que yo había, sí, todo lo malo que yo pude haber hecho en mi vida, sí, pero ya no condenarme, que saber que Jesús murió por mí en la cruz y Él me redimió de eso y más, y que Él tenía para mí un perdón y que no había más condenación. Que si Él me perdonaba, ¿quién era yo para no perdonarme? Que si Él me perdonó, ¿quién eran los demás para no perdonar o juzgar una nueva oportunidad que Dios estaba diciendo? Para mí esto sí es. Entonces, cuando yo entregué mi vida a Jesús, le dije sí, me arrepiento de quién fui, reconozco quién eres tú, qué hiciste por mí y qué quieres hacer, y a partir de hoy te doy el control de mi vida. Ya no quiero ser yo la que decida, porque yo sé que yo decido muy mal. Ya no quiero ser yo la que, pues sí, la que se trunque, la que se juzgue. Quiero que seas tú quien me vaya diciendo sí y toma el control de mi vida. A partir de ahí te puedo decir, es más, hasta mis inseguridades la entregué. Le dije, yo tengo miedo de salir a la calle, ya no quiero sentir ese miedo. Yo sé que tú me puedes cuidar. Porque si tú has tenido cuidado en muchas cosas, hasta en eso creo que me puedes cuidar, de que no me asalten, de que no sienta que algo malo me va a pasar. Todo eso le entregué y más, claro, pero esto es las dos cosas que yo tenía más fuertes en mi vida. Y a partir de eso te puedo decir que todo cambió. Sí vino una seguridad que no sé de dónde vino, pero la realidad es que desde el 21 de abril del 2018, que yo fue el día en que yo entregué mi vida a Jesús, en que yo decidí que Él fuera
el único que tomara el control de mi vida. A partir de ahí se fueron esas inseguridades. Nunca he vuelto a tener un tema de inseguridad. Dios me ha cubierto en todo momento en el que yo esté, en el que estoy. Y sobre todo es que pues me devolvió revivió en mí ese sueño de la familia que siempre quise tener. No solo me dio a mi esposo, no solo me dio a mis 2 hijos mayores, sino que también hubo esa promesa. Y hoy tenemos una bebé de 8 meses, que es una promesa que Dios tenía para nosotros y gracias a su misericordia hoy podemos experimentar. Entonces sí te puedo decir que a partir de que Jesús tomó el control de mi vida, los nos que yo misma me impuse se convirtieron en sí, gracias a Él. ¡Wow! Muchas gracias, Dulce. Increíble lo que nos acabas de platicar y seguramente tú estás esperando esa promesa y esa promesa va a llegar a tu vida, porque cuando Dios habla, Él no se arrepiente, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así es que seguramente vas a esperar con mucho más confianza a partir de hoy, porque Dios ya te ha hablado. Y si este testimonio le sirve a alguien más, te pedimos que lo compartas, compártelo. No seas egoísta, siempre te digo, no seas egoísta. También puedes seguirnos por YouTube, Apple Podcast, Spotify. Muchas gracias, Dulce, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Gris, que Dios te bendiga mucho y pues igual, que Dios bendiga a cada persona que escucha este podcast y si Dios pudo hacerlo conmigo, Él puede con todo y más. Amén. Le damos las gracias también al equipo de producción, Paola Rueda, Richard Cuevas, Memo Rebeles. Síganos, Héctor también, se acaba de incorporar Héctor a redes. Síguenos, compártenos y nos vemos para la próxima. Estamos en ¿Por qué no quiero ser cristiano? Hasta la próxima. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo. Que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a Él, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí.